Hola amigos, bienvenidos a esta emisión de Ágora de Azuero correspondiente a este lunes. Hemos revisado ya en los programas que llevamos algunos tópicos importantes. En el primer programa hicimos una especie de recorrido por las cosas, por las diferentes temáticas que tienen que ver con esta región, con esta parte del país. Luego, en el siguiente programa, estuvimos hablando de los grupos humanos que pueblan esta parte del país. Ahora vamos a entrar a una temática importante, de mi punto de vista fascinante. Estaba revisando casualmente este texto que ven aquí, que se llama La Instrucción Pública en Azuero, porque la temática, les decía, se refiere a la historia de la educación en esta parte del país. ¿Cuánto sabemos nosotros sobre la educación en la región de Azuero, en las provincias de Herrera y Los Santos? Es muy importante que nosotros entremos al detalle de estos aspectos, pero permítanme antes agradecer a alguna gente que desde temprano, a Dimas Barrios y Ramiro Oscar Samaniego, Abraham Vergara Rodríguez, Hernán Mendoza y Agustín Solís Espino, a Egli Ortiz, a Yamilet Benigna, a Eduardo Jiménez y Carmen Isabel, Yari Maricín Sainz, Agustín Solís Espino. Buenas noches, dice, buenas noches, amigos. Vamos a entrar al tema inmediatamente, porque urge en este país conocer un poco más de lo que ha sido históricamente, diríamos así, la educación en nuestro país, y particularmente en esta parte de la República de Panamá. Iniciamos la tertulia peninsular con un primer comentario. Como sucedió en Europa y otras partes del mundo, realmente en este planeta el asunto de que las grandes masas de población tengan acceso a la educación, a la instrucción pública, como se le llamaba antes, es algo relativamente reciente. Eh, el analfabetismo siempre fue apabullante, no solamente en esta parte del país, sino decía en muchas otras latitudes. Por ejemplo, del siglo XVI al siglo XVIII, casi hasta el final, nos vamos a encontrar con porcentajes altísimos de gente eh, que no tenía acceso a la educación. Porque hay que decir una cosa clara, la educación siempre estuvo al servicio en los siglos anteriores, al servicio de la gente que disponía de algunos recursos económicos. Y eso va a ser la nota dominante. Quienes podían, por ejemplo, en el periodo de la colonia, ir a las universidades? Muy poca gente en la República de Panamá. Quienes podían tener acceso a la educación pública, también muy poca gente. Les doy un dato para que vayamos calibrando la temática. Tome usted en consideración que cuando inicia, por ejemplo, el siglo XX, cuando inicia el siglo XX, nosotros aquí en la península teníamos un analfabetismo altísimo, superior a al 90%, mucho más del 90% de, de gente que no conocía la escuela, que nunca había estado visitando los centros escolares, y era un analfabetismo apabullante, centrado casi siempre en los principales poblados de la península. Y cuando digo los principales poblados, me estoy refiriendo a Parita, me estoy refiriendo a la Villa de los Santos, a el caso de PC y un poco al sur, en el área austral, a la ciudad de Las Tablas. Lo demás era un océano de conocimiento, y lo que privaba que era el mundo de la superstición, el mundo de los brujos, eh, interpretaciones sobre el mundo que estaban basadas en lo que sabían las abuelas desde el tiempo de la colonia, y no habían escuelas. Y algunos que pudieran acceder a escuela
y eso ya hablando del siglo XIX, eran porque sus padres tenían algún recurso y porque contrataban a instructores que muchas veces no manejaban aspectos de pedagogía, pero que esos instructores enseñaban las primeras letras. Vamos a ver cómo eso acontece en esta parte del país. Hacemos un primer receso para agradecer a las múltiples personas que están entrando aquí ahora mismo. A Rodrigo Valdés, dice, saludo estimado y respetado profesor. Igualmente al amigo Rodrigo Valdés, a Nimia García de Vega, a Rosmeris Enid Perdiales Ballesteros, a Corina Morán y a mucha otra gente que nos sigue a esta hora, en esta tertulia. Usted puede realizar sus comentarios. eh, si el tiempo no lo permite, los leemos. Puede hacer sus anotaciones en Facebook o puede enviarnos mensajes en WhatsApp al 6689-5876. 6689-5876. Saludos a Ana Dalai Moreno, Giancarlos Wint Zapata, que también nos sigue a esta hora, a Marvin Pineda y mucha otra gente. Sigamos entonces con el tópico de la educación en esta parte del país. Realmente la educación no comienza en Panamá. La instrucción pública, como nosotros lo conocemos, con escuelas y demás, realmente es una hechura prácticamente de comenzando el siglo XX. Aunque hay un intento de hacer escuela, un intento de permitir que la gente aprendiese a leer, aprendiese a escribir, en las, y también la práctica de las operaciones básicas de matemática y demás. Y esto es un asunto del siglo XX. Los panameños entramos tarde a la instrucción. Si nos comparamos con Costa Rica, por ejemplo, veía yo leyendo unos libros en San José, Costa Rica, que ellos ya en la primera mitad del siglo XIX tuvieron gente encaminados o dirigentes que creyeron en la instrucción pública y en ese sentido nos llevaban una ventaja. El asunto de Panamá, como vamos a ver, y el asunto de esta región es del siglo XIX y sobre todo en la segunda mitad, aunque hubieron algunos intentos, por ahí tenemos información de una escuela, por ejemplo, para niñas en 1843, 1843 en la Villa de los Santos. Y se comienza por lo que va a ser la tónica del siglo XIX e incluso aproximadamente las dos primeras décadas del siglo XX en esta parte del país. ¿Qué se enseñaba en las escuelas? Recuerde que las escuelas estaban divididas. Había escuela para varones y había escuela para niñas. Las niñas no podían estudiar conjuntamente con los varones y había escuela para niñas con instructoras que eran mujeres y escuelas para varones con instructores que casi siempre eran varones, por ejemplo. Le doy un dato. En 1850 y tantos, el gobernador de la antigua provincia de Azuero era Antonio Baraya. ¿Y sabe de qué se quejaba Antonio Baraya? Se quejaba y decía en un documento que había que hacer algo por la mujer de esta tierra, que vivía como planta silvestre y que la única educación que tenía era la que le habían legado las abuelas del siglo XIX. Así que imagínese usted que cuando comienzan las escuelas, porque este es un legado que va a venir de Europa, donde también se daban situaciones similares, en los cuales, ¿qué se enseñaba? Decíamos hace un momento.
operaciones matemáticas fundamentales, suma, resta, multiplicar, dividir, algo de gramática castellana, de enseñanza del idioma. ¿Qué otra cosa se enseñaba? Rudimentos de moral. Obviamente la religión, porque la escuela va a estar dominada por la religión católica en los siglos anteriores. Y en el siglo XIX hay una lucha entre liberales y conservadores, y una de las luchas de los liberales es precisamente que la escuela sea laica, que la escuela deje de estar controlada por la religión. Eso fue típico del Panamá del siglo XIX y se dio en toda América Latina, porque se enseñaba religión, se enseñaba dibujo, eh, y en el caso de las muchachas también costura y bordado. Enseñar costura todavía en los años 40, 50, 60 del siglo XX se enseñaba bordado en las escuelas aquí en la península y era una constante de este tipo de educación que nosotros vinimos arrastrando por mucho tiempo. Sin embargo, hubo un intento de escuelas, las llamadas escuelas dominicales que funcionaron, digamos, en poblados como Villa de los Santos, poblados como Parita, esas escuelas dominicales que se enseñaba allí, hacer sombrero, lo que se llamaba en aquella época sombrería. También había escuelas para zapatería, para aprender a construir zapatos. Se enseñaban lo que ahora diríamos escuelas técnicas, que fueron algunos intentos, porque hay que decirlo claro, no dominó eso el siglo XIX tampoco. El siglo XIX siguió siendo oscurantista, siguió nuestra gente alejada de la enseñanza de la escuela y siguió dividida. La escuela primaria cuando comienza, decíamos hace un rato, en escuela para varones y escuela para niñas. Eso que se llama la coeducación, que es cuando va a comenzar la escuela de la región y del país a mezclar niños y niñas. Eso es 1919. Mire que la fecha no está tan distante. El otro año vamos a cumplir un siglo de la coeducación. Entonces, esto va a hacer que la educación vaya dirigida sobre todo a los varones. La poca educación que hay va a estar destinada a los varones y las mujeres van a tener una educación a tono con lo que se decía antes que debería ser el papel de la mujer, como ama de casa, como atender las cosas de este tipo. Y va a ser una lucha increíble, porque en los dos primeros, ahí por ejemplo esa coeducación si hablamos del siglo XIX, del siglo XX, también los padres no van a querer que las niñas vayan a las escuelas donde están los niños. Este va a ser un trabajo que va a haber que hacer. Y como si eso fuera poco, vino la guerra de los 1000 días, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Hay relatos, por ejemplo, que en las pocas centros escolares que podían existir, en las noches se sacaban los implementos, las bancas, se picaban y se hacían fogatas para calentar a los soldados con las cosas que tenían que ver con la escuela. Importante, mire usted el salto que nosotros hemos dado en el siglo XX. Dari Beatriz, a Soraya Ballesteros, a Ñato Manolo, Ángel Santos Barrios, gracias por estar con nosotros en esta temática de esta noche, que es la temática de la educación, que es la temática importante. Pero va a suceder algo vital en Panamá en la segunda mitad del siglo XIX. Vamos a tener un general olvidado, como siempre en este país, que se va a preocupar por eso.
el general Buenaventura Correoso. Y el general Buenaventura Correoso, que estuvo aquí en la región liberal, va a crear una escuela nacional de varones. Y allí van a estudiar los primeros muchachos del interior. Los primeros muchachos del interior van a estudiar en esa escuela becados. Y tengo en mi libro, La instrucción pública, la lista de esos muchachos que estudiaron en aquella época y que van a ser los primeros pedagogos, para llamarlo de alguna manera, de esta parte del país. Por aquí tengo los nombres, si mal no recuerdo. Personajes, les doy datos. Por ejemplo, los primeros maestros titulados. José de la Rosa Poveda, del área de las tablas, del sector de Vallerriquito, que se gradúa de maestro, aunque usted no lo crea, en 1881, de lo que antes llamaban la escuela superior, que se refería a los últimos años de la escuela primaria. José de la Rosa Poveda, decía de las tablas, José de la Rosa Poveda de las tablas, perdón, en 1881. Y un personaje tableño también, Liberato Trujillo, de esos Trujillo de las tablas, que se va a graduar de maestro en 1879. Imagínese usted, de Vallerriquito, este sí era de Vallerriquito, de estos sectores de Vallerriquito, del distrito de las tablas, que se gradúa gracias a ese apoyo de Buenaventura Correoso y algunos otros liberales que iban a creer en la educación. Porque incluso el hombre más distinguido, el estadista más grande de este país, el doctor Belisario Porras, va a estudiar con maestros que van a ser traídos de Panamá. Maestros digo, pero no estaban titulados. Los maestros Brandao, que van a ser educadores que van a enseñar, por ejemplo, a Porras, que después va a ser enviado a estudiar a Colombia por su padre, Demetrio Porras Cavero, que no hay que confundir con Demetrio Porras Juárez, que es el hijo de Belisario Porras. Demetrio Porras Cavero es el padre de Belisario Porras. Él manda a su hijo a estudiar a Bogotá, que era la Atenas de América en aquella época. Por eso Porras va a venir con mucha formación, va a venir muy adelantado, incluso con una formación que van a envidiarle los grupos dominantes de Panamá, con estudios también en Bélgica y en otras latitudes. Usted se imagina en Azuero un hombre en la década del 80 con un doctorado en Derecho, como era el caso del doctor Porras. Y esa gente, como esos liberales de la segunda mitad, también le van a dar oportunidad a la gente del pueblo, como esto que estoy mencionando, como José Huerta. José Huerta, graduado en 1881 de PC, el mismo que va a escribir un libro en 1930 que se llama Alma de Azuero, alma campesina, perdón, Alma de Azuero, José del C. Carmelo Saavedra de Guararé, y que después se va a dedicar al derecho. De ahí vienen precisamente esos Huertas de PC, y tienen a este muchacho en 1881 que se gradúa en esta escuela creada en la ciudad de Panamá. Le doy a Agustín Almengor, de la Villa de los Santos también. Tengo por ahí algunos escritos de Agustín Almengor. Escribió cosas interesantes. Esa gente va a sentar las bases de la intelectualidad de la gente de la zona. Y de ese periodo, naturalmente, la figura cumbre va a ser el doctor Belisario Porras Barahona, pero va a tener también a gente importante como Francisco Enríquez, de la Villa de los Santos, que se gradúa de maestro en 1879, o como Marcelino Villalaz también, de los Villalaz de la Villa de los Santos, que va a ser maestro titulado en esta escuela
de Buenaventura Correoso del año 1881. Así que comienza ese despertar en las últimas 2 décadas del siglo XIX, que se frustra, decíamos, por el problema de la guerra de los 1000 días, que van a dar al traste con muchas cosas. Importante. No es casual que José de la Rosa Poveda dé clases en Guararé con Juana Bernaza en 1888, porque José de la Rosa estaba titulado de maestro. El personaje de Juana Bernaza de la década del 80, ella no va a ser una maestra titular, pero va a desempeñar un papel importante, porque eso hay que tenerlo bien presente. No hay que, digamos, que olvidar a esa gente que en aquella época hicieron cosas importantes como Juana Bernaza y muchos otros educadores que están en mi libro La Instrucción Pública, publicado en 1992, que es la historia de la educación de esta parte del país. Gracias a Milagros Córdoba, que también nos sigue, a Vivian Villarreal, dice: estimado profesor, ¿hubo alguna mujer profesional o estudiada en aquel tiempo? No ha llegado muchas cifras. Sí, mujeres destacadas políticamente. Pero llegado el momento vamos a conversar sobre eso. A Carlos Eduardo Villalaz Emen, de la Villa de los Santos. A Omaris Carvajal, también. Hay una historia por contar que vamos a ir gracias a visitas como Liberada Nieto y otra gente. Nelis Montesa en la ciudad de Panamá, mi prima, que nos siguen los lunes en esta tertulia que también es una especie de monólogo mío sobre temas que atañen a esta parte del país. Nunca me cansaré de decir cuánta falta nos hace que nuestra gente conozca un poco más de su historia, porque hay muchas cosas de la cual sentirse orgulloso. Y esta noche la temática es precisamente la historia regional. Voy a tratar de, de seguir, de mencionar hasta donde me sea posible a mucha gente como Ñato Manolo, que nos sigue, a Joaquín Palma. Dice Joaquín Palma que usted debe tener conocimiento de una escuela de padres de hace tantos años atrás, donde mi padre estudió su primaria. Eran de unos padres ubicados en el sector de Llano del Río. Lo vamos a tratar aquí. Ese es un grupo de sacerdotes salesianos que llegan aquí en las 2 primeras décadas del siglo XX. Carlos A. Cambra Palomino, ella en Bellavista de Guaralé, un dirigente importante. Desde Sinaloa, México, Carmen Isabel Correa Cedeño dice: saludos, saludos para usted que nos sigue allá desde México con este tema importante, como Joy Antonio Díaz Palma, como Rosa Cedeño, Jaime Villarreal Vega Córdoba y otros que siguen reportando su audiencia en esta Ágora de Azuero. Evelia Cedeño Montenegro, cooperativista, mujer brillante de esta parte de la República de Panamá, a la cual también le debemos muchas cosas. Decía: qué salto más grande entre aquellas mujeres del siglo XIX y lo que va a suceder a partir del siglo XX, cuando viene la siembra de escuelas, cuando se produce en el país algo increíble, que liberales y conservadores se unen para echar a andar la nueva República de Panamá y crean una siembra de escuelas que la van a seguir naturalmente los liberales, con porras a la cabeza, con unos muchachos que van también a estudiar becados a finales del siglo XIX y principios del XX. Me estoy refiriendo a
José Daniel Crespo, por ejemplo, de PC, a Octavio Méndez Pereira, que después va a ser rector de la Universidad de Panamá, que después va a ser secretario de Instrucción Pública, lo que ahora sería ministro de Educación. Francamente, cuando uno hace el recorrido de la educación regional y lo ve durante el siglo XX, el siglo pasado, uno se queda admirado de lo que hemos avanzado los panameños en educación. A veces somos críticos porque queremos una educación mejor, pero hay una distancia enorme entre esa educación del siglo XIX y lo que nosotros hicimos como nación en el siglo XX. Gracias por estar aquí, aparte de la amiga Evelia Cedeño Montenegro, a Lourdes Figueroa, miembro del patronato del 10 de noviembre, a Juan Eloy Rodríguez, a Irma Castillo. Dice mi amiga Evelia, excelente, gracias. Creo que es más producto de la amistad que tenemos. Irma Castillo también se une. Estamos hablando de la educación. Hay muchas cosas que hacer en educación, pero hay una historia que va por etapas. Si los años 10 y los años 20 son épocas de siembra de escuelas, porque los liberales van a llenar el país de escuelitas por los sitios más apartados y van a estar las maestras. Yo creo que los panameños nunca podemos agradecerle tanto a lo que han hecho las maestras por esta nación, por estos campos interioranos. ¿Sabe por qué? Porque las maestras llegaban al aula de clase bien vestidas, porque las maestras hablaban mejor, porque los niños veían en la maestra, las niñas querían ser como la maestra y los niños querían ser como el maestro, porque había una distancia grande entre ese maestro que se convierte en un líder comunitario en este país, porque la maestra va a ser la imagen de lo que nosotros debemos ser. Por eso cuando en 1938 se crea la Normal de Santiago de Veragua, una gran cantidad de muchachos quieren ser educadores. Quieren ser educadores porque vieron eso en la escuela. Hace años me encontré con una maestra por allá por Loma Azul de Canajagua, por el sector de Macaracas. Andaba por ir recorriendo y viendo cosas y me impresionó llegar a esa escuelita y que me atendiera una maestra vestida impecablemente, como si ella estuviera dando clase en una escuela de área urbana. Usted se imagina lo que significó esa maestra para esos niños que veían izada su bandera, que tenían en esas escuelas de los campos un ring que se tocaba para llamar a la escuela. En aquella época extraordinaria de los primeros 50 años del siglo XX. Importante, vital, lo que ha pasado en esta península a lo largo de ese tiempo. Por eso vamos a tener un intento de escuela en los años 20 en la ciudad de Las Tablas. Y va a haber también escuelas en los otros pueblos en la década del 30. Cuando llegamos nosotros a la década del 40 del siglo pasado, vienen las escuelas secundarias. Vienen las escuelas secundarias porque las escuelas primarias han dado fruto ya durante varias décadas. Por eso vamos a ver surgir allá en Divisa el Instituto Nacional de Agricultura. Y antes de eso va a haber una escuela en Aguadulce que se va a cerrar para que abra el INA en el pleno centro de las provincias centrales. Y se va a construir también el Instituto de Artes Mecánicas,
que la década del 40, gracias a José Daniel Crespo, el Instituto de Arte Mecánica, si usted lo visita, usted se da cuenta que la estructura es de una cárcel, la estructura básica inicial. Y fue José Daniel Crespo el que dijo que en esta región no necesitábamos cárceles, sino escuelas. Y al final se transforma la cárcel en una escuela. Qué brillante. Esos educadores como José Daniel Crespo de aquella época, de los años 40. Por eso va a venir el primer ciclo secundario de Las Tablas y el primer ciclo secundario de Chitré, con gente a la cual le debemos mucho. El florecimiento de la educación media arranca en la década del 40, que después se van a transformar en el Colegio José Daniel Crespo, porque el caso de Chitré, José Daniel Crespo, si mal no recuerdo, fallece en 1958 y en el 59 se le coloca ese nombre. Y en Las Tablas, el primer ciclo secundario de Las Tablas se transforma en el Colegio Manuel María Tejada Roca, que va a dar frutos y que va a retomar el nombre de un destacado educador de la tierra de Santa Liberata, Santa Librada. Por eso no nos extraña que las décadas siguientes, del 60 y 70, van a surgir más colegios. Van a surgir más colegios porque los tradicionales no van a poder satisfacer la demanda que ya existe. Por eso vamos a ver después surgir el colegio de Monagrillo. O vamos a ver surgir colegios secundarios en la Villa de los Santos. Algunos de ellos van a trabajar en lo que fue el antiguo edificio de la gobernación de la provincia de Los Santos, porque la villa era la capital de la provincia. Y después ese edificio que está frente al parque Simón Bolívar va a ser la sede de esos colegios secundarios. Va a ser las sedes también de escuelas primarias. Y va a surgir escuelas primarias como la Nicanor Villalaz posteriormente. Y la escuela se va a diseminar. Digamos que ha sido la revolución más extraordinaria que ha tenido la península en el siglo XX, aparte de otras cosas. Vamos a seguir hablando, pero quiero saludar a Iris Mireya González Barrios, a Tomás Caballero, a la profesora María Mata Franceschi, a Patsy Pats, que nos sigue también, y a mucha otra gente. A ver si aquí en nuestro teléfono inteligente podemos seguir mencionando en el tiempo que nos queda, en esta hora que, al menos desde mi punto de vista, se nos va haciendo un poco corta para hablar de tantas cosas, de tanto que se puede decir sobre la educación de esta parte del país. Mire usted ese siglo XX, esa siembra de escuelas, esos años 30, cuando balbucientemente hay intentos de crear colegios secundarios, y esos años 40 donde se institucionaliza. Si usted saca la cuenta, estamos hablando apenas de 40, 60, 68 años, 70 años. Redondiémoslo en unos 75 años apenas de educación y todo lo que esa gente ha hecho por nosotros. Esa gente que no tenía recursos. Porque si hay algo que sacó a nuestra gente del oscurantismo, fue la escuela. Nada ha sido más vital para la península de Azuero y para el país que la escuela.
escuela, que cuando llegamos nosotros a finales de los años 50, viene la educación superior. Si usted se va a dar cuenta, hay unos ciclos, se van agotando etapas en la historia de la educación regional. Y eso significa que la luz de la enseñanza ya no solamente va a estar en manos de unos que otros apellidos de la península que van a ser los que tienen un poco más de recursos económicos. Viene la democratización de la educación, la revolución del aula de clases. Y decía, gracias a Lidia Franco de Delgado, a Iván Alexis Martínez, Dalai Mora, Humberto Franco y muchos otros. Ágora de Azuero, con el tema hoy de la instrucción pública, de lo que ha pasado en esta parte del país con la educación. No es cierto muchas cosas que se dicen del país en términos de educación y en otros tópicos como los vamos a ver. Cuando usted revisa la historia, cuando se toma la molestia de estudiar lo que aquí ha pasado, entonces hay muchas cosas importantes, hay un aporte. Y yo quiero rendir tributo, ¿saben a quién? A esta hora. Mientras Lidia Franco de Delgado, Linet Córdoba y Susana Roca nos siguen, yo quiero rendir tributo a nuestra gente campesina, a nuestra gente del campo. Porque sabe una cosa, hay que ser muy inteligente, hay que ser muy capaz para ser un padre prácticamente analfabeta y entender el rol de la educación. Porque en la península hasta ahora hay una cosa que ha sido trascendental para nuestro futuro, para nuestra lucidez contemporánea. Ese afán, esa frase famosa, muy azuerense: mijo, estudie, que lo único que yo le puedo dejar es su educación, y esa no se la puede gastar. Esas ideas metidas en la psiquis de niños campesinos han rendido sus frutos. Ahí está todo eso, esa educación importante. Dice Milagros Bustamante, gracias Milagros. Importantes sus comentarios. Espero que sea así. Lo hago de buena fe. Y mientras pueda, estaremos en esta cita de los lunes de 9:30 a 10:30 de la noche, hablando de nuestra península. No porque no querramos hablar de otra región, sino porque uno se ha dedicado a estudiar esta región. Entendemos toda la problemática nacional, pero queremos tener un encuentro con nuestra gente y hablar de la educación. Si vamos siguiendo la ruta que estamos hablando, los años 50 son la época de la educación superior. Y el antecedente más importante en la República de Panamá y concretamente para las áreas interioranas. El primer intento de una educación superior es Aguadulce, en 1949, cuando el doctor Octavio Méndez Pereira, que era aguadulceño, crea los cursos de actualización pedagógica. 10 años después, en el caso de Azuero, se crea la extensión de Chitré y se crea la extensión de las tablas. En el caso de Chitré, la ley del 13 de enero de 1958. Este año,
los herreranos cumplen 60 años de educación superior. Porque hay que hablar una cosa. La historia de la educación superior en la península y en las áreas interioranas no comienza con los centros regionales universitarios, con todo el valor que puedan tener. Los zapadores de la educación superior son las extensiones universitarias. Y las tablas va a tener la extensión en 1965. Chitré, las clases comienzan en 1959. El 13 de enero de 1958 es la fecha más trascendental para la historia de la educación superior en la provincia de Herrera. No hay otra. Los centros regionales son una segunda fase en la historia de la educación de esta parte del país. Y si la escuela primaria de los liberales y la secundaria va a democratizar estas instancias de educación, las extensiones y los centros van a hacer que la gente de nuestra región pueda ir a una universidad. En aulas que van a ser los colegios secundarios y después van a tener su campus universitario. Hay una esperanza cifrada en la educación superior en esta parte del país. Gracias a Dalis Gutiérrez, que también nos sigue, a Arquímedes Velázquez, allá en Guararé. Es una responsabilidad enorme trabajar en la educación superior en esta parte del país. Y si la educación superior pública comienza en los años 50 y se acentúa en los 60 y se convierte en centro universitario en los 70, en los 90 comienzan las universidades privadas a asentarse en esta parte del país. Sí, amigos, de eso estamos hablando. De que el sueño del rector Octavio Méndez Pereira y llevaremos la educación al interior del país y a todas las capas de la sociedad, como lo decía en un discurso cuando era rector. Ese era su sueño. Y ese su sueño se ha hecho realidad. Pero hubo otra propuesta en los años 30 y tanto de el presidente Juan Demóstenes Arosemena, que impulsó los centros educativos en Divisa, en Santiago. Juan Demóstenes quería que existiesen 3 universidades en este país. La que ya se había creado en el 35, que había que construir una universidad en Divisa para las 4 provincias centrales, pero una ciudad universitaria, con residencia para estudiantes, con residencia para profesores y un sistema de transporte que comunicase Divisa Penonomé, Divisa Las Tablas, Divisa Santiago, subvencionado por el Estado para llevar y traer a los estudiantes. Qué idea más luminosa, que no se cumplió porque falleció este brillante presidente de la República de Panamá. La educación superior espera por muchas otras cosas. Si seguimos esa línea de pensamiento, pareciera que nos estamos abocando a la fase que hace falta para colocar la cereza sobre el helado. A mí no me cabe la menor duda que en el futuro los centros universitarios terminarán siendo la Universidad Autónoma
de las provincias centrales. Y seguirán impulsando, porque esa es la visión y la misión que tenemos que tener. Si estuviese más tiempo, hubiese aprovechado para hacer una crítica constructiva a nuestros centros universitarios. Pero tengo que cumplir con Claribel Jaén, Juan Eladio Aguilar, con Arquímedes Velázquez, que dice muy informativo el programa en contexto histórico y cronológicamente muy preciso. Todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro que es esa historia. Y aquí estamos tratando de resumir en pocas palabras. Desde el oscurantismo de los siglos XVI y XVII, era normal porque para aquella época toda Europa inmensamente era analfabeta, toda América Latina. Nosotros no éramos la excepción, porque la educación va a ser una conquista también de la Revolución Francesa y va a costar sangre y lágrimas también en el periodo que nosotros formamos parte de Colombia. Carmen Isabel Correa Cedeño dice, muy agradecida por esa importante reseña sobre el desarrollo de la educación en la península de Azuero. Una reseña que quisiéramos profundizar, porque hay tareas. Esa educación que ha costado tanto a tanta gente a lo largo de los siglos, no se creó para que nosotros, lo que hemos tenido la dicha, gracias al apoyo de nuestros padres, de estudiar un poquito más, nos creamos superiores a los demás. O nos creamos el sabiondo. De eso no se trata, amigos. Hay una diferencia entre instrucción y educación. Estar instruido es tener conocimiento, pero estar educado es tener valores además. Nuestros campesinos, analfabetas, si acaso una escuela primaria, estaban educados, crecieron con valores, porque no se trata de acumular conocimiento, se trata de que ese conocimiento no se privatice del todo, esté al alcance de la gente y nuestra gente pueda valorar esas cosas. ¿Por qué nos estamos desviando de los años 70 para acá? Porque tenemos que un poco rescatar la escuela. Manolo Acevedo, muchas gracias por seguirnos. Porque nuestra escuela tiene que volver sobre sus andanzas. Porque el docente tiene que comprender de una vez por todas que si usted se mete a docente, ese investigador o lo que fuese en pedagogía, usted no se va a volver rico. Que no se trata de redondear el salario, que tenemos que exigir como educadores buen salario, pero tenemos que ser productivos. Tenemos que acompañar a nuestra gente. Esa es la palabra. La educación es para acompañar a nuestro pueblo, para que nuestros muchachos en este siglo sientan respeto por sus abuelas o por sus abuelas o por sus madres, aunque tengan el talón rajado, aunque no puedan usar nunca una toga, porque ni falta que les hace. Ese es el rol de la universidad. No se trata solamente de ser una universidad y que del primer mundo. ¿Ah? Se trata que esa universidad y que esa educación no esté divorciada de su gente, que la reconozca, que camine con ella. Ese es el trabajo que queda pendiente.
que está por hacerse aún en esta parte del país y en la República de Panamá. Tenemos que tener un proyecto de sociedad y esa sociedad tiene que tener un proyecto educativo y ese proyecto educativo tiene que estar enraizado en su cultura, en su historia, porque nos vamos quedando atrás y nos descuidamos. Hemos creado gente brillante a lo largo de estos siglos en esta península. Incluso algunos hasta sin muchos títulos universitarios, pero que han hecho aportes. Gente que nunca fue a la escuela o no tuvo una educación como debiera y son emprendedores. Ahora se habla del emprendimiento. Eso es viejo en nuestra gente. No hay gente más emprendedora que aquella que pone una fonda, que aquel hombre que hace que sus muchachos vayan a la escuela manteniéndolo vendiendo raspado. O esa gente nuestra que apunta de manduco, lavando ropa ajena, educan. Nosotros somos el producto histórico de ese andar por la región, de ese andar por el país. Escuela primaria, escuela secundaria, escuela universitaria. Eso es esa trilogía importante de la educación. Necesitamos más libros, amigos. Usted, educador, me escucha. ¿Por qué no escribe la memoria de todo lo que usted tuvo que hacer para ser educador? Tomemos el ejemplo de alguien que fue director del Colegio Manuel María Tejada Roca cuando yo era estudiante allí. Don Edwin Raúl Molina Jaén de Santo Domingo, que ahora me hace llegar este trabajo para que lo lea. ¿Y sabe de qué se trata? De los establecimientos y fundadores del primer año de estudio secundario de las tablas en 1942. Origen, primero de la Escuela Secundaria de las Tablas y actual Colegio Manuel María Tejada Roca. Y aquí están las listas de los primeros santeños que se matricularon en ese primer ciclo. Pero con ansiedad su publicación. Apoya a la gente que publica el libro. No lo digo por mí, eso es irrelevante. Por aquellos que en esta región y en este país nos muestran lo que nosotros somos, aunque a veces no sea muy agradable lo que podamos escuchar. Gracias a José Cedeño, a Julia Rodríguez, que también nos sigue desde allá, desde Guararé, administrativa de la Universidad de Panamá, en la casa de Méndez Pereira. ¿Sabe una cosa? A mí me gusta que los muchachos digan que están en la Universidad de Panamá, porque ese es su nombre. No debería haber otro. En el caso de la Universidad de Panamá. Y el aplauso para la gente que está en las universidades privadas también, en los colegios privados. Estaba leyendo esta semana cuánto nos cuesta, cuánto le costaría al Estado si no existieran colegios privados, o cuánto nos costaría a nosotros si no tuviéramos universidades privadas también, que juegan su papel aquí en Azuero desde la década del 90. El aplauso para esos colegas que trabajan allí, para esos muchachos que creen. Los liberales decían una cosa muy importante, que la escuela era el templo del saber. Y no solamente lo decían, construían edificios que eran el reflejo de eso.
Mire usted el edificio de la Escuela Modelo Presidente Porras, construido por Porras en 1924. Ahora el 20 de julio se van a cumplir no sé cuántos años, de 1924 al 2018. Todavía está imperecedero. Mire usted el edificio de la Escuela Juana Bernaza de Guararé. Eso es una joya arquitectónica que hay que conservarla. Mire usted el edificio de la Escuela Tomás Herrera de Chitré. Mire usted la Escuela Normal de Santiago de Veraguas. O visite usted los colegios más grandes de la República de Panamá. La escuela dice lo que ella era. Nosotros tenemos que tener en el futuro centros escolares que respondan a eso. Y en la escuela debe estar lo mejor de la región en la enseñanza. Y debe estar abierta a todo el mundo. El siglo XX democratizó la educación de los siglos anteriores. Ese es el legado de esos maestros, de esos profesores, de esos catedráticos. Gente como Moisés Chonmarín, por ejemplo, filósofo, toda su vida dedicada a la educación, como Raúl González Guzmán, historiador y antropólogo, para hablar de tanta gente. Se vienen a la mente dos nombres, pero podría mencionar a muchos más, que en esta región, algunos de ellos están vivos todavía. A mi profesora de francés, que le llamábamos Madame Vincent, a Doris Moscoso, de Solís, brillante también. A Blanca Barahona, allá en la Ciudad de las Tablas, y así por el estilo. No voy a dar más nombres para no pecar de omisión. A un Pedro Espino, en Guararé, ya fallecido, que trabajaba en el colegio. A directores como Chalo González, en Chitré, como Edwin Molina Jaén, en la Ciudad de las Tablas. Este es Agra Azuero, y este ha sido el tema de la educación. Gracias a Eida Saavedra, a Marcelino Pinzón Martínez, a Ramiro Elías Vargas, que también nos sigue por Facebook. Amigos, tengo que darles las gracias por haberme permitido esta conversación sobre el tema de la educación en esta parte de la península. Esté atento a Facebook porque en el transcurso de la semana vamos a estar anunciando cuál es el tópico de Ágora de Azuero para la próxima semana. A esta hora les saluda su amigo Milciades Pinzón Rodríguez. Que la pasen muy bien y muchas gracias por estar aquí.